Buenas tardes, buenas noches, más bien ya. Les doy la bienvenida en nombre de Casa de Oración Loma Dorada. Sean ustedes nuevamente bienvenidos y bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Así lo espero. Continuamos con el estudio del Evangelio de Mateo, el cual, recordamos, tiene como tema principal a Jesucristo, el Rey y Mesías. Y fue dirigido al pueblo judío, quienes conocían la promesa de que vendría el Salvador, que Dios enviaría al Salvador. Y hemos ya avanzado los versículos 1, 2, 3 y 4, y el día de hoy continuaremos con los capítulos 1, 2, 3 y 4, y hoy continuamos con el capítulo 5. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo por capítulo. Los temas abordados en este quinto capítulo son 9. El Sermón del Monte, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. Todos estos temas concentrados en un solo capítulo por Mateo, que tienen mucha enseñanza de parte de Dios para nosotros. Los personajes, pues obviamente Jesús, que está en toda la Biblia, sus discípulos y una gran multitud, que podemos hacer la diferenciación entre los que ya eran discípulos porque fueron llamados, pero todos considerados discípulos en sí, solamente para hacer una diferenciación de aquellos que quizás se acercaban por primera vez y los que ya tenían un poco de tiempo caminando al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pues muy bien, entramos en tema. El primero pues es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y también dicen los estudiosos que es quizá el primer discurso de nuestro Señor Jesús una vez que Él comenzó su ministerio. ¿Qué son las bienaventuranzas? Una bienaventuranza es una expresión que puede traducirse como feliz, dichoso o gozoso, y califica al poseedor de esta cualidad como digno de felicidad, digno de dicha, digno de gozo, que en este caso, viniendo de nuestro Señor Jesucristo, tiene un significado que se realza grandemente. Que nuestro Señor Jesucristo nos diga, eres bienaventurado, pues eso realza todavía más el significado de la palabra. Por medio de las bienaventuranzas, Jesús describió cómo debe ser el carácter de sus discípulos, de sus seguidores, y la recompensa que estos recibirán de ser como lo indica en su propia palabra, como lo indica en la Biblia. Entendiendo discípulo, todo aquel que hace la voluntad del Padre. Ahí está. Vamos a leer en Mateo 5, obviamente, pues estamos estudiando el capítulo 5 de Mateo y vamos a ir primeramente del versículo 1 hasta el 12. Si me acompaña, por favor. Si no tiene una Biblia a la mano, solamente con que esté atento a lo que vamos a estar leyendo, pues eso será suficiente por el momento, pero lo ideal es que cada uno leamos, aunque sea en voz baja, en este caso, ahí en nuestra propia Biblia. Capítulo 5, versículos 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, retomando desde el verso 1, viniendo la multitud, recordemos que en el capítulo 4 Jesús comenzó su ministerio llamándonos a todos al arrepentimiento. Ese fue el llamado puntual que hizo nuestro Señor Jesucristo, Mateo 4:17. Luego llamó a los primeros discípulos, luego llamó a los primeros discípulos diciendo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres, Mateo 4:19. Y en Mateo 4, versículos 23 y 27, que estudiamos la semana pasada, dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama en toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahí está, ¿verdad? Entonces el 5 empieza diciendo, viniendo la multitud, a esta multitud que ya conocía, que ya tenía entendimiento de lo que estaba sucediendo o quería saber de lo que estaba sucediendo por obra y misión de nuestro Señor Jesucristo. Es importante retomar el contexto para aclarar que Jesús no pretendía alejarse de la gente cuando leemos subió al monte, ¿verdad? Si leemos el 1, nuevamente dice, viendo la multitud subió al monte. Entonces, no estaba alejándose de las personas, sino por el contrario, buscó un lugar apropiado para enseñarles, para predicar a esta multitud que venía en pos de Jesús, que le seguía, personas necesitadas de consejo de Dios y de justicia. Personas con todo tipo de necesidad que vieron en Jesús esa luz, esa esperanza a una vida mejor, pues atendía las dolencias, como lo acabamos de leer, las enfermedades que padecían, los que estaban paralíticos, los que estaban ciegos, los que tenían alguna enfermedad, a todos los sanó, dice la palabra. Pero sobre todo les compartía el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, la cual les confirmaba y nos confirma hoy a nosotros que podían y podemos tener y vivir una vida plena en Cristo Jesús. No solo aquí en la tierra, sino después de esta vida temporal, que es una vida eterna en Cristo Jesús. Y sentándose, dice el versículo 1 a continuación, dice, y sentándose, ¿verdad? Vino la multitud, fue al monte y sentándose, Jesús se sentó porque esa era la forma en que se enseñaba. En ese tiempo el maestro se sentaba y la audiencia, las personas se mantenían en pie, y es todo lo opuesto a lo que vemos el día de hoy. Bueno, eso no es lo que hay que resaltar, simplemente aclarar que él se sentó porque esa era la forma en que se enseñaba en ese tiempo. Lo que Jesús nos enseña en las bienaventuranzas son características, fíjese bien, son características que todo creyente debe de tener o desarrollar. Y no fue su intención instruir a unos que fueran de una forma, y si no encuadras de esta forma, bueno, pues ahí están otras en las cuales tú puedes
quizá acomodarte y desarrollar. No, 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 no. Son características, todas ellas, que cada uno debemos de tener o desarrollar. Mateo 25, 33 al 34, y leo previamente algo que escribí aquí, no son características que unos deben de tener y luego otros deben de tener otras, absolutamente no. Son características que Dios demanda que cada uno de nosotros alcancemos y así poder ser aceptos, así poder ser bien recibidos por Dios nuestro Padre. Fíjese lo que dice Mateo 25, 33 al 34. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si nosotros queremos ser bienvenidos en el reino, si queremos tener este llamado de parte de nuestro Dios, venid benditos del Señor, tenemos que tener esas características. Y ahorita lo vamos a ver una por una. De modo que todos somos llamados por Jesús en este sermón a ser primeramente los pobres de espíritu. Usted y yo tenemos que tener esa característica. Ahora, ¿qué es? El pobre en espíritu es pobre en espíritu, retomo, es pobre en espíritu quien está desprovisto, es pobre de espíritu el que está desprovisto de toda virtud, mas por medio de la predicación de la palabra de verdad logra darse cuenta de su deplorable estado y busca el perdón de sus pecados y con ello la esperanza de una vida nueva en Cristo Jesús. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que tener esa conciencia de que antes o sin Cristo estamos desprovistos de lo espiritual totalmente. Y entonces, esa pobreza espiritual en la que vivíamos, o algunos todavía viven, tiene que reconocerse en el corazón y decir: no es esto lo que yo necesito. Entonces, moviéndose a dejar ese estado, buscamos. Somos llamados por Dios, porque nosotros no le buscábamos a Él, pero Él nos busca y entonces nosotros reconocemos nuestra pobreza espiritual, mas no para vivir en ello, sino para salir de ahí y ahora sí, por el perdón de nuestros pecados, aspirar a vivir una vida en Cristo Jesús al lado de nuestro Padre. Y luego, la segunda bienaventuranza, los que lloran. Daniel y Nehemías, podemos encontrar a Nehemías en el 1:4, lloraron por el mal y la afrenta del pueblo, y desde luego Jesús lloró por Jerusalén, ¿recuerdan? Y el pecado de todos, o sea, lloró por Jerusalén y el pecado de la humanidad. Y es que si de verdad nos importan los demás, nos debe causar un profundo dolor, un llanto y una aflicción en extremo cuando vemos la condición en la que viven. Y así creo yo que por mí muchos estuvieron orando y llorando por la necedad del corazón de que no me convertía, de que no buscaba de las cosas de Dios. Y así nos pasa cuando hay personas a las que invitamos a los pies de Cristo y ellos no acceden. Entonces es un quebrantamiento de espíritu profundo de ver que están en una situación de muerte, porque el pecado es muerte, y ni se tibia. Más cuando el hecho es de que les decimos y no reaccionan. Entonces es ese sentir, ¿no?
que tuvo Nehemías cuando preguntó a sus hermanos qué había sido del remanente del pueblo de Dios, ¿verdad? Y él, entendiendo el estado deplorable en el que estaban, pues lloró y oró al Padre, porque esa fue la acción que él en acto seguido oró para pedir al Padre que le ayudara. Entonces, cuando el hecho de que no reaccionen al llamado de Jesús nos hace sentir de ese modo porque no se arrepienten al pecado en el cual están viviendo. Hoy sabemos que Jesús se compadece de nosotros y no desprecia a nadie. O sea, la invitación ahí está y es para todos. Él no desprecia a nadie, pues siendo nuestra vida como trapos de inmundicia, nos lava con su sangre preciosa. Y antes de regresar al Padre, cuando Él iba a ascender nuevamente al Padre, habiendo consumado la obra de redención, por su misericordia nos envió al Espíritu Santo para que nos consolara y nos enseñara. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Subrayo, y les recordará todo lo que les he dicho. Pues es muy necesario que se nos esté recordando de continuo, de tiempo en tiempo, a tiempo y a destiempo, porque fácilmente nos deslizamos y aquello que ya habíamos avanzado, en un tropezón nos resbalamos y regresamos hasta más abajo todavía de donde estábamos muchas de las veces. Luego, bienaventurados los mansos. Ser manso es una condición del corazón que permite a la persona soportar la ofensa sin guardar resentimiento. Nos permite soportar la ofensa sin guardar resentimiento. Por eso es que son características que Jesús les dice que deben de tener, aunque no lo dice de esa manera, de que son características, se entiende, va intrínseco que Él lo está enseñando pues para que todos tengan de todo. Entonces, ser mansos no es una condición más bien, es una condición del corazón que permite a la persona soportar la ofensa sin guardar resentimiento ni deseos de venganza, lo cual solo puede lograrse teniendo una plena comunión con nuestro Dios. Es la única manera. Sin Dios somos un desastre y somos vengativos por naturaleza. Entonces necesitamos entrar en el convencimiento, primero en el conocimiento y luego en el convencimiento de que es como Dios nos dice que debemos actuar mansamente con todos para poder ser aceptos por el Padre. No confundir manso con débil de carácter. No es lo mismo ser manso que débil de carácter. Proviene de mansedumbre, docilidad e implica autocontrol. Y lo más importante es fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué mejor ilustración que el mismo pueblo de Dios que conoció en carne propia la opresión? Fue por mucho tiempo sometido por otras naciones y aún en ese tiempo en el que Jesús estaba hablando, el imperio romano los gobernaba. Y muchos seguramente sentían hambre y sed de justicia. Aún padecieron el exterminio en manos perversas en el siglo pasado. En el siglo XX. Por supuesto que Jesús entendía la condición precaria en la que vivían, mas no se refirió a la necesidad física del ser humano como la sed de venganza. Hablo del ser humano porque es carnal, la sed de venganza, sino a la carencia espiritual en la que estaban por razón del impedimento que los fariseos y escribas ejercían sobre el pueblo.
evitando que un gran sector de la población no tuviera acceso a las cosas de Dios, aun cuando eran enseñanzas que ellos compartían, lo hacían con un pequeño grupo solamente. Entonces las más afectadas fueron principalmente las mujeres y desde luego todas aquellas familias de escasos recursos. Había esa distinción, ¿verdad? Las cúpulas siempre, aún en esas cosas de Dios, apropiándose. Y miren lo que dice Mateo 23:13, que eso lo vamos a estudiar más adelante, pero ahorita lo voy a leer. Mateo 23:13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Había esa necesidad del pueblo, pero no era satisfecha. Entonces Jesús dice, a ustedes que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados sean. ¿Por qué? Porque llegó el momento. Ya no tienen que esperar más. Aquí está el alimento. Y les empezó a dar. Y les empezó a dar. Y hasta el día de hoy ese alimento no se ha agotado. Y luego dice, bienaventurados los misericordiosos. Para entender esta característica que debemos desarrollar como creyentes también, es decir, los misericordiosos, debemos retomar Gálatas 5, 22 y 23 nuevamente y compararlo con el fruto del Espíritu, donde menciona la benignidad y la bondad. Alguien que muestra con su vida bondad hacia los demás también se puede decir que es misericordioso. Y Dios demanda que cada uno de nosotros lo seamos. Bienaventurados los limpios de corazón. Leeré el Salmo 24 solamente del 1 al 6 porque está más que explicado con la propia palabra. El Salmo 24, versículos 1 al 6, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Qué más podemos agregar? Bienaventurados los de limpio corazón. Está muy claro lo que acabo de leer. Sin embargo, los que no andan en sus propios deleites serán los que sean considerados limpios de corazón, los que no andan en sus propios deleites. Pero si usted da un vistazo hacia su izquierda y a su derecha, se dará cuenta que son pocos los que rechazan las cosas del mundo, los que no han sido seducidos todavía. Ese pequeño remanente que Dios mismo ha cuidado. Pero Él no desea que solamente sean unos pocos, sino que sean todos. Los que no andan en sus propios deleites, esos son los de limpio corazón. Porque estos, los de limpio corazón, tienen conciencia de un Dios y temen a Dios. Proverbios también 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces un corazón limpio es aquel que teme al Señor y le obedece. Bienaventurados los pacificadores. Un creyente debe procurar fervientemente ser y tener todo lo que Jesús mencionó y continuamos leyendo en su sermón. Es decir, buscar convertirnos en hombres y mujeres sabios, temerosos de Dios, pues, que refrenamos nuestra boca, que escuchamos primero
para entender lo que se nos está diciendo y luego con apego a la justicia de Dios, aconsejar a otros a no contender con nadie. Ser embajadores de Cristo implica también publicar las buenas nuevas, lo cual nos lleva a ser embajadores de paz, pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bueno, muchos han sido los que han perdido la vida por causa de predicar el evangelio de salvación. Muchos, en todos los tiempos. Jesús mismo entregó su vida por nosotros. Y otros han sido desterrados de sus comunidades, los corrieron de sus comunidades por no comulgar la fe que la mayoría profesa. Aquí en México simplemente hay esos casos. También hay quienes han sido, pues ya a lo menos vituperados y escarnecidos, pero como dijo el apóstol Pablo, a eso me apego yo, a eso me atengo. Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa debe ser nuestra condición. No dejar que las cosas nos apabullen o que nos desvíen del propósito, sino mantener la vista fija en el autor y consumador de la fe. Pues lo que aquí se tiene, se queda aquí. Pero la vida que Dios nos ha provisto, esa vida espiritual, irá con Él, y ahí es donde queremos morar por largo tiempo. Pues si negamos a Cristo, Él también nos negará delante del Padre. Por tanto, permanezcamos firmes en su verdad, abriendo nuestra boca para anunciar de parte de Jesús las buenas nuevas de salvación como embajadores suyos. Y esa es la obra del Señor, y Él solamente nos incluye, ahora sí que sin tener nosotros ni la capacidad, Él nos incluye por su gran misericordia y amor. Bueno, eso es la primera parte, los 12 primeros versículos, las bienaventuranzas. Ahí está, usted puede repasarlas y aún recibir a través del Espíritu Santo mucho más al respecto. Continuamos entonces con el segundo tema, la sal de la tierra. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, es decir, pisada. Hollada quiere decir pisada, pisoteada por los hombres. Entonces la sal, así como la sal es que pide que nosotros seamos. Ahora veamos algunas propiedades de la sal. La sal, en lo natural obviamente, aporta minerales al cuerpo, fortalece nuestro sistema inmunológico, contribuye a la salud cardiovascular, tiene un efecto relajante y desinflamatorio, y por supuesto es un condimento necesario para sazonar los alimentos, ¿verdad? No tiene sal, no sabe bueno, tiene mucha sal, no sabe bueno. Entonces, en la justa medida, la sal es un sazonador de los alimentos y los preserva por un tiempo. Desde luego hay mucho más cualidades y propiedades de este elemento que se encuentra en la tierra y en el agua del mar. No confundir, perdóneme, me regresé. Se me movió aquí la información. Un momentito, por favor. Ok, es un sazonador, ¿verdad? De los alimentos. Pero espiritualmente en la palabra se dice de un pacto duradero, pacto de sal, se dice de un pacto duradero. En 2 de Crónicas 13:5 dice, ¿no sabéis que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos con pacto de sal. Esto quiere decir un pacto duradero.
Entonces, cuando Él enseña al pueblo que estaba congregado ahí, que pues lo dejó escrito para nosotros, y nos dice que seamos la sal de la tierra, o que somos la sal de la tierra, está diciendo que permanezcamos. Esa permanencia adheridos a la vid verdadera. ¿Cuánto? Siempre. Es un pacto duradero, para siempre. La luz del mundo. También les enseñó sobre la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay un propósito por el cual Él nos pide que seamos así. El 16 lo dice de manera clara: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya eres un discípulo, ya eres un hijo de Cristo, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, un hijo de Dios. No te escondas, ni te avergüences. Muestra con tu vida el cambio que se está gestando, que se gestó en ti, en tu espíritu, en tu ser interno, por medio del conocimiento. Se gestó por medio del conocimiento, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se gestó por medio del conocimiento de la palabra de verdad, y por nuestro testimonio prediquemos a Cristo. Seamos ejemplos de vivir lo que decimos. No solamente pararnos el cuello y decir yo soy cristiano, sí, pero ¿y los que te conocen qué dicen de ti? Entonces, que seamos ese ejemplo vivo que va predicando por todas partes a nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de nuestro Dios. Jesús les enseña también sobre la ley. Mateo 5, 16, 20, o 17 más bien, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y pareciera fácil, porque ellos lo hicieron todo mal. No, pero no nos confiemos. Nosotros podemos cometer el mismo error que ellos cometieron. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, continúa vigente, no se ha abrogado, es decir, no se ha suspendido la validez y el efecto de la ley. Absolutamente nada. Como lo menciona Jesús, ni una sola tilde pasará de lo escrito en la Biblia. De modo que tenemos que obedecer y enseñar absolutamente toda la escritura de la forma correcta, como Dios lo dijo. No tomando una interpretación personal, porque no es de interpretación personal, sino que la palabra se confirma con la propia palabra, y confiando en que el Espíritu Santo hará en cada uno la obra. No tenemos nosotros que estar dando bibliazos, sino decir la palabra como está, y la esencia misma de la palabra a través del Espíritu Santo va a ir engendrando en los corazones, y entonces nosotros vamos a poder ver ese cambio en cada una de las personas. Jesús les enseña también sobre la ira. Oísteis que fue dicho, versículos 21 al 26, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga
necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, fatuo es tonto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Lo que Jesús nos enseña en esta porción de la Escritura es que Dios no recibe con agrado sobornos envueltos en ofrenda. No podemos ir con la cara de disimulo, encubriendo nuestras faltas, encubriendo nuestras culpas, pensando que porque le llevamos algo, Él se va a agradar. Y dice Jesús, no, ¿sabes qué? Eso déjalo en segundo término. Lo más importante es que estés bien con tu hermano. Pues Él conoce nuestro corazón. ¿Cómo podemos engañar a nuestro Dios? Él nos hizo, Él conoce aún los pensamientos antes de que hablemos. Y no tendrá por inocente al culpable. Y como todos estamos expuestos, así que no volteemos a ver para allá, apuntar por otro lado. Nosotros mismos debemos estar conscientes de que estamos expuestos y ofendemos, menospreciamos a los demás, a veces hasta sin darnos cuenta. No me diga que no. Pues yo lo digo por mí, pero usted analice su corazón. Entonces no podemos estar confiados y debemos de exponernos a la palabra para que el Señor nos muestre todas esas áreas que tienen que ser todavía entregadas, que tenemos que entregar para que Él nos ayude y nos limpie. Jesús misericordiosamente nos instruye a corregir en tiempo las faltas, pues además de ser indigno este hecho de estar menospreciando y de estar vituperando y de estar tonteando a los hermanos, además de ser indigno delante de Dios, nos puede acarrear graves consecuencias, porque recuerde que Dios no castiga a nadie, sino que las consecuencias de nuestros actos siempre las vamos a tener que afrontar. Y enseñó Jesús sobre el adulterio. Mateo 5, 25, 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así dice la versión Reina Valera. Jesús puntualiza que en la nueva dispensación, es decir, en la gracia, no es siquiera necesario la consumación, no es siquiera necesaria la consumación de los hechos, sino que tan solo con el pensamiento, con la intención, estamos ya pecando. ¿Y quién se salva de ello? Tenemos una mente natural, pensamos, tenemos ojos, tenemos sentidos, vemos. Bueno, ¿quién se salva de ello? Por tanto, la diferencia estriba en la intención o en el anhelo de satisfacer la carne, el no rectificar, sino continuar, lo cual sin duda nos sumergirá en el pecado. Y una vez que el pecado nos atrapa, va cauterizando nuestra conciencia. Por eso Jesús nos advierte y ni siquiera considerar hacer lo malo. Nos advierte a ni siquiera considerar hacer lo malo, mucho menos hacerlo, obvio. Y Jesús les dice acerca del divorcio. Mateo 5, 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer
dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer y a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella repudia, no, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces va de pecado a pecado y a pecado, sumando pecados. Recuerda esto, ustedes que están casados al igual que yo, hasta que la muerte nos separe. Un pacto delante de Dios, por cierto, que muchas de las veces no pasa los días, no pasa la prueba. Porque nadie dijo que fuera fácil, ¿verdad? Te vas a casar. ¿Estás consciente de lo que vas a hacer? O sea, sí sabemos que tiene consecuencias importantes. Entonces, nadie dijo que fuera fácil. Pero ¿fue por voluntad propia o no? Entonces, hicimos un pacto delante de Dios por voluntad propia hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué es eso? Para siempre. Para siempre. Si hiciéramos una encuesta, no habría uno solo que no tenga la excusa perfecta para decir, yo me tenía que divorciar. Si hacemos una encuesta, el 100% de los encuestados encontraría o diría que encontró una excusa perfecta por la cual ya no continuó con su matrimonio. Pero que exista o que puedas tú formular una excusa para justificarte, no indica que Dios esté de acuerdo, y aquí Jesús lo aclara. El matrimonio es para siempre. Entonces, ellos esperaban escuchar de parte de Jesús, oh sí, bueno, mira, si tienes razón, puedes hacerlo. Pero Él no les contestó eso. Lo que debemos entender que Dios no está de acuerdo con el matrimonio, pues el pacto que hicimos delante de Él es que para toda la vida. Por último, Jesús, antes, me quedan dos temas. Jesús y los juramentos. Mateo 5, 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no juraréis, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando desde pequeños somos enseñados a hablar con la verdad, no necesitamos apoyar nuestros dichos en los juramentos. Por el contrario, si siempre hemos mentido, aunque juremos, nuestras mentiras no se van a convertir en verdad. Y eso es lo que Jesús dice, hablen con verdad para que no tengan que jurar, pues no podrán cambiar el sentido de las cosas solo por el hecho de hacerlo. Juro por esto, juro por lo otro, y el hacerlo queremos hacer creer a la gente que por eso la situación se va a tornar a favor, cuando realmente lo que estamos diciendo es una mentira que no se puede sostener por sí misma. Entonces, ahora sí, finalmente, el amor hacia los enemigos. Concluyo leyendo versículos 38 al 48, dice: Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Concluyo con esto. Y claro que habían oído ojo por ojo, pues procede ese término o ese dicho, procede del código de Hammurabi basado en retribuir a quien hacía mal un daño semejante. Es decir, hacías un mal, pagabas con un mal o con un daño semejante. Basado en la venganza, pero disfrazado de legalidad. Y claro, Hammurabi atribuyó a los dioses este código, como diciendo que se le había sido revelado por los dioses para darle fuerza delante de los hombres y poder imponer ese criterio, esos juicios. Mas Jesús, el Hijo del Dios verdadero, porque los dioses a los que hace alusión a Hammurabi, pues obviamente no era nuestro Dios. Entonces, mas Jesús, el Hijo de Dios verdadero, vino a predicar del perdón y el arrepentimiento, lo opuesto totalmente a lo que los hombres siempre y desde siempre y sin Dios siempre lo van a seguir haciendo, argumentan. El cumplimiento de la ley es esta, Romanos 13, 8, 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Jesús, en este capítulo, además del sermón del monte, además de las bienaventuranzas, como se le conoce también, dio una cátedra en muchas áreas, pero continúa, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 6. Por ahora nos quedamos aquí y continuamos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga y que duerman tranquilamente, ¿verdad? El Señor les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos porque por tu misericordia hoy estamos en pie, Padre. Y aquellos que han tenido dolencia, que han tenido enfermedad, Señor, pon tu mano de sanidad sobre ellos para que la recobren, Padre Santo. Sabemos que tú estás interesado en nuestra vida física y nuestra vida espiritual mayormente, pero siempre también esperando que nosotros volvamos nuestro rostro hacia ti y nos arrepintamos de nuestros malos caminos y te consideremos y te reconozcamos como nuestro único Dios, ese Dios misericordioso que nos llama al perdón y al arrepentimiento. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús, amén.